como dijimos, y ya desde el viernes pasado, estamos hablando de la violencia de género, de la violencia contra la mujer por su condición de tal, y hoy no es porque se eligió así de una manera arbitraria, un 25 de noviembre, que en los tiempos históricos no hace tanto, porque es desde 1999, ¿no? Y esto fue en la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas. Ya había, por supuesto, muchísimos movimientos desde finales del siglo, inclusive XIX, comienzos del siglo XX, ni hablar, en todo el mundo, incluida Argentina, luchas de mujeres que fueron violentamente reprimidas por las denominadas fuerzas del orden, léase por la policía, por fuerzas militares, luchando por los derechos de igualdad de los hombres con las mujeres. Derechos que quizás la gente joven lo toma como algo normal y natural, pero que costaron sangre y muertes de muchas mujeres. De muchas. Me recuerda, y la tengo que recordar, porque quizás no es recordada, valga la redundancia de recuerdo y recordada, una mujer luchadora, incansable, que murió casi en la pobreza, la doctora, la médica Julieta Lantieri, una luchadora incansable de los derechos por y para las mujeres, fundadora del partido feminista, que murió atropellada por un auto. Mentira, fue asesinada. Julieta era una eminente médica, se graduó con honores. Nuestro más emotivo recuerdo por Julieta, por su lucha incansable, permanente, por los derechos de las mujeres, comienzos del siglo XX, por los derechos de las mujeres en igualdad, el derecho al voto femenino. Porque está bien, se consagró después, más tarde, pero hubo una lucha incesante, sobre todo, no digo de los movimientos anarquistas, porque el movimiento anarquista, por esencia, nada que ver con los libertarios de Milley and Company, por favor, porque ellos toman el término la libertad avanza. Mentira, son ultraderechistas, y acá quiero calmarme. De hecho, ya han sentado base, y disculpen que haga este paréntesis, en la provincia de Santa Fe, con el aval de un gran gestor, el señor Bonacci, el diputado Mayoraz. Prefiero reservarme la opinión sobre estos dos personajes. Una, dicen, economista, y está por calle Santa Fe, entre San Lorenzo. Bueno, libertad avanza, de libertad nada. Esos movimientos de ultraderecha que justamente desprecian esta lucha de las mujeres y de los legítimos derechos humanos de las mujeres. Lo puso en evidencia también el diputado Esper cuando se hizo un homenaje en el Congreso de la Nación a la señora Eve de Bonafini, que expresó palabras de una violencia muy grande y con la que disiento, absolutamente. Eso no es libertad, todo lo contrario, eso es represión, señor, y es reivindicar a los genocidas de los militares. Milley, Esper and Company. Bien. Mayoraz, por supuesto, ahora también. Bien. Y muchos más. Y muchas más. Y la hermana de Karina Milley, que aparentemente es la gran impulsora. Retomo. Porque no es menor esto, Estos movimientos de ultraderecha desprecian totalmente toda esta lucha y la ignoran, pretenden ignorarla, aplastarla y sojuzgarla,
cuidado, porque ya tenemos a una señora Meloni ocupando un lugar muy alto en Italia, tenemos los movimientos neonazis y en otros países de Europa y de Latinoamérica. Y en Argentina hay una fuerte campaña en pro de estos movimientos. Por lo tanto, quizás, y ojalá me equivoque, dentro de un tiempo tendremos que ir a recuperar derechos que nos están quitando estas bestias de la ultraderecha. Bien, negadores de todo esto. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer justamente se conmemora, no se celebra, cuidado, se conmemora por el asesinato brutal de las hermanas Mirabal. Eran varias, pero fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa en los años 60, en la década de los 60, en la República Dominicana por la dictadura de Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal, las mariposas, porque digamos, la forma de comunicarse cuando no hay libre expresión, inclusive actualmente, ¿no? En muchos lugares. Qatar lo ponemos porque es la sede del mundial, pero en muchos lugares más es a través de códigos y de señas, y era a través de las mariposas. Entonces, el movimiento de las mariposas tiene toda una connotación de lucha, de defensa de los derechos de las mujeres como seres humanos, de la igualdad. Inclusive hay películas muy importantes, muy emblemáticas, sobre esta lucha de las hermanas Mirabal. Digamos que las soportó un tiempo, estaban seguidas, perseguidas, en la dictadura de Leónidas Trujillo. Sobrevivió una Dedé, Bélgica Adela Dedé Mirabal. No tuvo un papel muy activo, pero después falleció hace no muchos años. Estas tres mujeres prestaban sus casas, que estaban en una zona rural, de un lugar acomodado, Ojo de Agua, en el municipio de Salcedo. El padre de las hermanas Mirabal, Enrique Mirabal, era un hombre de negocios que perdió muchos de estos negocios, sobre todo de tipo rural, justamente porque fueron expropiados para otros fines, ¿no? Por el dictador, por el genocida Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal prestaron, como dije, su casa, herramientas para las personas que luchaban contra Trujillo, que era de ultraderecha, fascista, y amigo de otros dictadores también, que estaban en otros países, ¿no? También ellos estaban en Centroamérica, pero de Latinoamérica, en esa década. Él gobernó durante bastante tiempo, como suele ocurrir con las dictaduras. Obviamente la democracia es una mala palabra, elecciones no, y la tendencia era de izquierda. Por lo tanto, había movimientos armados y las hermanas eran las que decían sus servicios y demás, y por lo tanto, Trujillo las mató. Les generó una emboscada, habían sido juzgadas, entre comillas, les dieron la libertad en un gesto que internacionalmente quiso ser algo de generosidad, entre comillas, pero él la siguió hostilizando, por supuesto, persiguiendo, y la OEA, hubo denuncias en la OEA y demás, y fueron emboscadas y fueron violadas, masacradas,
exactamente un 25 de noviembre. Por eso mismo, el 13 de diciembre de 1999, en la Asamblea General de la ONU, se decretó que todos, o mejor dicho, se resolvió que todos los 25 de noviembre se iba a conmemorar esta lucha incansable en pro de la igualdad, de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia en cualquiera de sus formas por el asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Qué se entiende en términos de la ONU, las Naciones Unidas? La violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Obviamente ahí estamos hablando de la violencia doméstica, de la violencia institucional, de la violencia en cualquiera de los ámbitos en los cuales actúan las mujeres, a las que les cuesta mucho. En los años 70 se hablaba del techo de cristal y ahora hay cierta involución en todo esto, porque todavía nos cuesta mucho a las mujeres ocupar cargos. Se cuentan muy poco y por lo general, cuando son acusadas o hay un presunto acto de corrupción, quienes son juzgadas son las mujeres y no los hombres. Esto está comprobado. La violencia contra la mujer no es menor. Existen numerosísimos pactos, convenios, tratados. De hecho, en Argentina, desde el 2015, no como creación propia, está muy copiado de la ley española, pero tiene una vigencia de mucha importancia, es la Ley Integral de Protección de la Mujer, la 26.485, que es una ley de mucha importancia y que desafortunadamente no se aplica en la medida que debería aplicarse, interpretarse y valorarse por la justicia, ya se trate de jueces o de juezas, de fiscales, varones, mujeres o la orientación sexual que fuese. Es decir, tanto en el ámbito laboral, civil, comercial, penal, ni hablar. Hoy se hizo un acto, como todos los 25, y era tremendo ver las cruces de las mujeres de negro, movimiento de mucha importancia, la enorme cantidad de mujeres masacradas, asesinadas, y que los jueces y las juezas penales miraron para otro lado. Tremendo, tremendo. Bien, les cabe desde ya sanciones, incumplimiento y responsabilidad por ocupar cargos, pero queda en la nada. Desafortunadamente también mientras son violadas, masacradas, asesinadas, diariamente, minuto a minuto, un montón de mujeres, cualquiera sea su edad, su condición o estatus o estado social. Eso ya lo sabemos, pero no lo decimos ya lo sabemos alegremente. Desafortunadamente, con una gran connivencia del poder policial o de las fuerzas del orden policial y del poder judicial y del poder político, desde ya. Es un todo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que no es un día menor, que es un día en el cual tengamos que tener en cuenta el tema de las mutilaciones genitales, que hablaremos en otro momento, de los casamientos forzados,
de los casamientos por conveniencia, por supuesto de las familias, de las niñas obligadas a trabajar, esclavizadas, y de las mujeres muertas y asesinadas. Bien, no olvidar actuar menos congresos, menos jornadas, menos programas y ponerlos en acción y con seguimientos continuos y permanentes. Porque presupuesto hay, no lo desviemos para otros fines. Las mujeres somos seres humanos, no lo ignoremos. Damos por terminado este Abrir los Ojos y nos reencontraremos el próximo viernes en este mismo horario por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.